el secretario general de ACMER Uruguay, está acompañándonos en esta mañana porque dentro de lo que es la actualidad y este enero que no ha dado tregua, digo yo, porque parecía que antes en enero uno decía, bueno, es un tiempo donde la cosa viene más tranquila. No fue este caso, no fue este 2026, así que arrancamos ahí como atentos a cada cosa que pasa y hoy queremos saber qué pasa con la reforma previsional en Entre Ríos. Gastón, gracias por venir, gracias por visitarnos nuevamente. ¿Cómo estás vos? Hola Griselda, muchas gracias por la invitación. Siempre es un espacio excelente, digamos, para poder comunicar la situación y lo que se está haciendo en defensa de los trabajadores. Por supuesto, un saludo a los radioescuchas. Sí, concuerdo. Enero ha sido un enero con bastante movimiento, Ujú. que eso claramente tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo, donde hay políticas que se están llevando adelante que son claramente regresivas hacia las condiciones de vida de los trabajadores. De ahí el sacudón que venimos teniendo en este enero. Y bueno, la búsqueda de poder comunicar a la población en general tiene que ver con este sacudón, ¿no? De que la gente comprenda, en el caso, por ejemplo, lo que somos los docentes, que nosotros desde el momento cero estamos pidiendo la reapertura de las discusiones paritarias porque queremos, digamos, un inicio del ciclo lectivo. Pero el gobierno, digamos, al no dar esta posibilidad de discusión, pone en riesgo dicho inicio, digamos, ¿no? Claro, justamente. Bien, quería antes de meternos específicamente en la conversación en este sentido, saludar a la gente que a través de Facebook, de La Que Buena, también está siguiendo todo lo que vamos a conversar por aquí. Así que vaya el saludo a quienes se conectan a través de esa posibilidad y a quienes lo hacen desde la web, que nos decían están desde otras localidades también. Bien. Bueno, decías vos que esta realidad económico-social, digamos, es clarísimo lo que está generando en toda la sociedad, pero fundamentalmente de los trabajadores que desde distintos sectores están viendo fundamentalmente afectados sus derechos, ¿no? Y uno de esos Ujú, derechos en Entre Ríos tiene que ver con la cuestión previsional, con esto ujú, de, uno dice, bueno, trabajo durante tantos años, sé que va a llegar un momento en donde voy a poder parar y decir, bueno, tengo esta seguridad de que la vida va a ser distinta habiendo trabajado tanto. De repente aparecen todos los cuestionamientos para lo que es nuestra situación de los pasivos, digamos, ¿no? Entonces decimos, las cajas están desfinanciadas, decimos el tema de la edad es un problema porque hoy la vida tiene otro ritmo y ya no es lo mismo ser pasivos a los 60 o a los 70 y entonces empiezan a aparecer como estos aspectos ujú. que generan fundamentalmente mucha incertidumbre y de repente uno dice, el 82% sigue, no sigue, ¿qué es lo que pasa? Y ahí tienen que estar ustedes también como para ir acompañando. Sí, es una excelente contextualización la que haces, digamos. Ahí hay muchos elementos para abordar. Hay cuestiones, digamos, que desde la ACMER, como una entidad, como la entidad sindical más grande de la provincia, siempre han tenido incidencia, digamos, incidencia, y no solamente incidencia, sino una cuestión de seguimiento de lo que es lo previsional específicamente hablando. Ujú. ACMER siempre ha tenido una postura muy clara sobre lo que es la defensa de la ley, que es la 8732. Ujú. Este, yo, por ejemplo, junto con otros compañeros de ACMER, formo parte de una comisión de seguimiento de lo que es el régimen provisional de la provincia, digamos, un régimen previsional que es diferente a otras provincias. Claro. Nosotros, cuando uno hace el raconto histórico de lo que son las cajas, Entre Ríos sigue manteniendo una caja provincial que garantiza elementos que son claves para que un jubilado pueda tener una vida plena, ¿no? Y con
una capacidad económica que le permita poder sobrellevar las necesidades de la edad mayor, ¿no? Que ahí se empiezan a sumar otras cuestiones. Sí, de salud, exacto. también, claro. La provincia de Entre Ríos tiene, como bien decís vos, el 82% móvil. Que es importante, es 82% móvil, ¿no? Es una caja, digamos, que junto con otras 13 cajas del país mantienen este sistema, que es un sistema de reparto solidario y móvil, ¿no? Hemos tenido a través del tiempo muchos intentos de sincronizar las cajas. Cuando uno dice sincronizar, es la intención de los gobiernos de pasar del régimen de una caja provincial, donde se contemplan estos elementos, a un sistema nacional como el del ANSES, donde no existen. Claro, y por eso también me parece que el hecho de ese 82% móvil es como tan significativo, primero para Entre Ríos, ¿no? Cuando dicen, ay, ustedes qué bien, tienen el 82%, ¿no? Más de una vez nos pasa que hablamos de estas cosas, y por otro lado, el decir, bueno, no, pero si en otros lados pueden estar sin esto, perfectamente significa que parte de la falta de financiamiento tiene que ver con que estas cosas no se consideran o que podrían modificarse. Claro, ahí hay una construcción del relato, si uno quiere, por parte del gobierno provincial, en donde trata de establecer ciertos criterios sobre los cuales avanzar en un cuestionamiento sobre la existencia de la caja provincial, ¿no? Esos criterios, digamos, llevan fácilmente a buscar o responsabilizar a los trabajadores sobre la situación de la caja, que no hay un posicionamiento más alejado de la realidad y la verdad, ¿no? El gobierno ya ha venido dando claras muestras, en este caso, hay que decirlo con nombre, el gobernador Rogelio Frigerio, viene dando muy bien, claramente su recorrido y su trayectoria en lo que tiene que ver con las políticas públicas. Así como tenemos la caja, la provincia de Entre Ríos tenía una obra social que, si bien tenía sus problemáticas, era una obra social con características únicas, una obra social donde todos los trabajadores del Estado tenían el control de esa obra social, y él avanzó con la destrucción de la misma. En ese proceso, digo, de destrucción, hablamos de que hoy en día la nueva obra social que implementó según su interés no está dando los no, resultados que supuestamente iban a darse, ¿no? Porque si hay algo que se observa todos los días es que OSER no está haciendo lo que prometieron sería. Es correcto, es correcto. ¿Y a dónde hay elementos claves acá para hacer una comparación? Cuando se habla, digamos, del financiamiento de lo que son estos sistemas, la OSER por un lado, suponte, o lo que tiene que ver con el sistema previsional, tiene mucho que ver con la praxis y la acción de lo que son los gobiernos, ¿no? Cuando el gobierno habla de que quiere responsabilizar al trabajador sobre el financiamiento de la obra social, planteando elementos como la edad, indicando que debe ser mayor, hay claramente algunos elementos que se les olvida nombrar, ¿no? Que el ACMER y las otras entidades sindicales, porque también lo hacen, continuamente tratan de marcarlo, ¿no? Parte del financiamiento tiene que ver con las propias praxis de la política del gobierno provincial. A ver, ¿en qué aspecto? Cuando hace ofertas salariales con montos en negro, son montos que no aportan a la caja provincial. Claro. Cuando avanza con los procesos de ajuste, cierre de escuelas, cierre de cargos, cierres de otras reparticiones, lo que está haciendo es eliminar el basamento, digamos, en cantidad de aportantes que le da sustentabilidad. O sea, las propias prácticas que se llevan adelante en estas lógicas del ajuste permanente son las que llevan a estos sistemas que son creados desde hace muchísimo tiempo, pensado con una lógica, que lo decía hoy, ¿no? de lo que es el reparto y la solidaridad, que la lleva a un escenario de complejo, ¿no? Si a esto sumamos que el gobierno provincial no está reclamando los fondos que debe reclamar, que adeuda el ANSES a la caja provincial, eso es en gran parte de ese déficit que ellos no quieren mencionar, ¿no?
En su Claro, momento la porque... provincia lo hizo, la Ujú, verdad, la provincia hizo el reclamo, pero después lo congeló. Mientras ujú, que otras provincias en las igual condiciones continuó con el reclamo y lo y cobraron. lograron. Exacto. Entonces, eso de que trata de hacer el gobierno y que se está dando en forma generalizada, parece que los trabajadores fuéramos los responsables de todo lo que sucede, mientras que en realidad de fondo lo que hay es una lógica de ajuste, una lógica de buscar rentabilidad para ciertos sectores, digamos, de la sociedad, a costa de las condiciones de vida de la gran mayoría de de la gran mayoría de la población, que somos los Ujú. trabajadores, este, y bueno, sembrando a la vez un relato que tiende, digamos, a justificar lo que quieren hacer, pero sin argumentos reales. Sí, frente a esto que vos nos estás compartiendo, digamos, esta cuestión de decir, bueno, la responsabilidad la trasladamos a otro sector, me parece que también en línea con esto que decimos, bueno, esto no es de ahora, esto es algo que hace tiempo que viene, llegamos nosotros para corregirlo y entonces no somos responsables porque lo único que estamos haciendo es garantizarles que puedan seguir cobrando, por ejemplo, al menos lo posible, ¿no? Pero es como desdibujar también desde dónde viene la cosa y qué es lo que es posible hacer. Ujú. Sí, suponte, está muy bueno lo que vos marcás, ¿no? En los procesos eleccionarios, los gobiernos nunca te dicen claramente, te dicen, no, nosotros venimos a mejorar y demás, pero Ujú. si dentro de su proyecto está la destrucción de estos sistemas que son fundamentales para gran parte de la población, que dependen de ellos, digamos, las cuestiones no serían como son, digamos, ¿no? Claramente hay una situación muy compleja en este momento, donde nosotros tenemos los argumentos de por qué no se debe avanzar con la reforma de esta ley. Obviamente que uno, como partícipe de una entidad sindical como lo es ACMER, eh, tiene que esperar los momentos y los tiempos en los cuales la institución, digamos, ¿no? El ACMER institucionalmente va a ir generando las estrategias para dar la discusión. Nosotros Ujú. siempre hemos partido de la base que tenemos en claro cuáles son nuestros objetivos, lo que tenemos que defender, pero hay un proceso de construcción con el resto de los docentes para poder llegar, digamos, con nuestras mayores capacidades y con él un camino que construimos entre todos, ¿no? Pero hay algunos elementos que son clave. Cuando uno habla de esto de por qué es falaz lo que plantean. Por Ujú. ejemplo, cuando te hablan de el financiamiento, Ujú. los activos de la provincia de Entre Ríos aportamos mucho más que cualquier otro activo. Estás hablando de un aporte que antes era del 16% Pasa el y ahora 19. pasó a ser el 19%. Sí, es un montón. Es un montón, ¿no? Entonces, eso se olvida en el relato. Se Ujú. olvida en el relato que el sistema previsional que tiene la provincia de Entre Ríos es un sistema en el cual el aporte que hacen los activos es considerablemente mayor. Y también se olvidan de decir que, y esto está bueno remarcarlo para la gente que nos escucha, ¿no? Uno piensa que cuando habla de los sistemas previsionales tienen autarquía, ¿no? Que los fondos que aportan los trabajadores Van todos van todos a destinados. un lugar destinados específicamente para el profesional. Y si uno se pone a ver bien la realidad, desde un momento, desde el gobierno de Moine, se quitó esa autarquía, convirtiendo a los fondos de los trabajadores en una caja que puede hacer uso la provincia. Uno piensa y dice, bueno, hay aportes. ¿Cómo se pagan los salarios? Se paga a través de una transferencia de dinero desde el gobierno provincial a la caja, todos los meses. Lo que implica es que no son claros al momento de hablar de qué pasa con los números de la caja. Ellos siempre te plantean una cuestión deficitaria, pero no dicen las cuestiones como deben ser. Ujú. Nosotros siempre planteamos, digamos, la defensa del régimen jubilatorio, la defensa del 8732. ¿Por qué? Porque tenemos los elementos. Tenemos un aporte que es considerable,
tenemos, así como tenemos el aporte, tenemos esta situación, ¿no?, de la búsqueda de que se vuelva a concretar esa autarquía de la caja. Claro. Y que claramente los trabajadores no son responsables de las políticas económicas que llevan los gobiernos, que en estos contextos de políticas económicas de ajuste, lo que tienden a hacer es a achicar todo lo que pueden. Hasta inclusive lo más sensible, como puede ser la situación de una persona mayor en la última etapa, digamos, de lo que va a ser su vida. Hay argumentos que ellos plantean, que a esos argumentos a sí mismos te dan un viso de luz de lo que estamos hablando. Cuando uno habla de los aportantes, hay 14, vamos a decirle, si vos querés, ramas del trabajo que aportan a la caja provincial y que dan sus discusiones dentro del ámbito de las paritarias provinciales. Hay un margen del ramo de actividad que lo hace por fuera y que son algunos de ellos aportantes al ANSES. De ahí está la deuda. Claro. Porque la deuda es el aporte al ANSES, el ANSES que no reenvía esos fondos a la caja y un gobierno que no los exige. Entonces, cuando hablamos de quiénes son las responsabilidades, son claras las responsabilidades. Nunca en estos procesos las responsabilidades son de aquellos de los trabajadores que aportan para sostener un sistema solidario y de reparto, sino de aquellos que a través de sus propias políticas lo que buscan hacer es acuerdos, obviamente, porque hay una linealidad en el pensamiento de lo que es Milei y lo que es Frigerio, donde tienen decidido avanzar sobre todos estos sistemas que lo que procuran desde una concepción solidaria, garantizar las condiciones de vida de los trabajadores. Ustedes tuvieron una reunión en lo que tiene que ver con este seguimiento y este análisis de la situación. Estuviste participando de esa reunión también, donde lógicamente se han abordado estos aspectos. Sí, sí. Conclusiones que pudieron traer, digo, esto que estamos conversando nosotros y que nos permite también llevarle a la audiencia este manto al menos de un poco de luz de lo que no se sabe y no se dice, pero digo, ¿qué más? ¿De esto se pudo hablar? Sí, sí, obviamente. Parte del eje de análisis se da en base a el conocimiento que nosotros venimos acumulando en el tiempo. Digamos, el ANMER siempre ha tenido una posición muy clara sobre lo que es el sistema previsional, ¿no? Y desde esa posición clara, históricamente ha tenido compañeros que están formados para dar estas discusiones y que al mismo tiempo nos habilitan a aquellos que estamos en el proceso de transición de formarnos, poder adquirir, ¿no? Y cuando se hablan de estas reuniones se hace un análisis exhaustivo de la propia situación de la caja, pero también del contexto en el cual nos encontramos. Nosotros cuando tomamos algunos indicadores sobre los cuales el gobierno quisiera avanzar, claramente ponen en tela de juicio la existencia de los regímenes especiales, ¿no? Claro, y ahí entran, para que la gente entienda también, los docentes, las edades de los docentes y los tiempos de trabajo. Exacto. Cuando uno se plantea, por ejemplo, un régimen especial, estamos hablando de que no es casualidad que exista, sino que hay una necesidad para que ello esté. ¿Y por qué se da esto? Y porque hay cuestiones biológicas que se dan, en este caso, en la relación docente-alumno, en donde es necesario que, por ejemplo, no tenga en un primer año o primer grado de la escuela a un docente de 70 años. Claro, pero por supuesto. ¿Se entiende? O sea, hay situaciones que los regímenes previsionales contemplan porque son necesarios para la sociedad y para el mismo agente, digamos, que no está en condiciones de poder desarrollar su funcionalidad, ¿no? Su función. En ese escenario, digamos, el gobierno siempre plantea la necesidad de avanzar a un aumento de la edad jubilatoria. En la provincia de Entre Ríos, digamos, es inferior a lo que plantea el Sistema Previsional Nacional.
obviamente que cuando uno habla de los deseos, digamos, de estos sectores, es siempre llevarla a la mayor cantidad posible y no vislumbran el problema de lo que hacen con eso, porque también hay una relación ahí. Socialmente se trata de instalar la necesidad de ampliar la cantidad de años. Y lo que no se entiende es que cuando uno incrementa la cantidad de años del trabajo de una persona, implica que va a inhabilitar a los jóvenes el acceso por más tiempo al trabajo. Son cosas que no se dicen y no se piensan en estas, ¿no? Sí, sí, Pero sí. hay un hecho claro, nosotros cuando, las políticas públicas cuando se piensan, tienen que ver con estas cuestiones. Y son gobiernos que no piensan en esas cosas porque piensan más en el ajuste. Y no tienen ningún inconveniente en que los jóvenes, por ejemplo, que no pueden acceder al trabajo, accedan a trabajos precarizados porque no les... Pero claro, porque además el hecho de que, a ver, hay muchos, yo a veces escucho a los jóvenes que dicen, sí, porque van a salir algunas jubilaciones, ahí vamos a tener la posibilidad de tomar nuevas horas, de poder tener acceso a alguna titularización, ¿no? Es una expectativa de vida en relación a una cuestión laboral, pero que también tiene que ver con un proyecto de familia, con un montón de cuestiones que quedan desdibujadas frente a esto de decir, bueno, si hay docentes que van a tener que estar casi llegando a los 70 años para poder jubilarse, lógicamente que los jóvenes no van a acceder, con lo difícil que está haciendo tener docentes, Sí, con lo sí, difícil que está sí, haciendo, sí. eso también, Eso está, digo, es otro aspecto que está, hay que ver. está muy bueno eso que estás planteando, porque el gobierno últimamente está tratando de establecer un relato en el cual en parte se cimenta en una realidad que tiene que ver con los procesos de transición demográfica, ¿no? Lo que pasa con el tema de la natalidad, Ajá. ¿no? Y bajo esa premisa trata de establecer un relato en donde dice hay muchos alumnos para pocos docentes. Y Ni me digas, claro. se olvida que en las escuelas primarias se está cubriendo con artículos 40, que significa habilitar por manera excepcional a un docente tomar más de un cargo, porque no hay la suficiente cantidad de docentes. O sea, Claro. las mismas prácticas y políticas que ellos tienen que hacer para poder garantizar el acceso a la educación de los jóvenes, te está marcando que ese relato que quieren construir, que es claramente para avanzar sobre el ajuste, implica lo contrario, ¿no? De ahí que cuando uno se plantea esto de las políticas que llevan adelante o que quieren llevar adelante, nosotros siempre estamos muy pendientes, al menos en el sector en el cual nosotros nos movemos, que es educación, y tratamos de frenar estos procesos de ajuste. Nosotros el año pasado tuvimos una expresión muy clara del gobierno de que iba a cerrar 300 escuelas rurales. Ujú. Así, con una alegría lo decían, Sí. 300 escuelas rurales, en donde se vulneraba la posibilidad de los chicos de acceder a la educación, generaba desarraigo, generaba en muchos casos que chicos que al no estar en su propia zona, porque iban a tener que emigrar para poder estudiar, era muy probable que no se escolaricen. Ujú. Entonces ellos alegremente lo plantean. El ACMER supo claramente mostrar lo errado de la acción y se pudo contener. Pero fíjate en ese escenario, estamos hablando de que el gobierno, en sus propias lógicas, quiere cerrar 300 puestos laborales, que son parte del cálculo que se hace para el régimen provisional. Ujú. Porque estamos hablando que un régimen sano tendría 3 aportantes por cada jubilado. Si el gobierno quiere avanzar en un proceso de cierre y de eliminación de trabajadores Tenés menos aportantes. y de precarización, porque eso es algo que va a venir después. Ujú. Este gobierno también se plantea la precarización hacia el interior del Estado. Entonces, son todas cuestiones que van minando la sustentabilidad de estos sistemas, que son autoinfligidas porque el mismo gobierno lo hace y después lo utiliza como un elemento de construcción discursiva para avalar lo que está haciendo. O sea, es un sistema extremadamente complejo ahí, ¿no? En ese escenario tenés un montón de elementos para abordar. Vos traes acá esta cuestión de decir, bueno, al haber, por ejemplo, menos docentes, menos gente trabajando, habrá menos aportantes. También
se ha hablado en materia de esta reforma previsional el enganche con otras organizaciones que vendrían, por ejemplo, el banco, sí, Enersa, estaba pensando, yo decía, era Ujú. con bueno, Enersa, Banco de Entre Ríos, entre otros, de pensar que esos trabajadores pasen como portantes a el régimen Ujú. provincial y en cierta manera entonces no se sentiría tanto. Claro, ahí hay una cuestión. Cuando yo hablaba de las 14 ramas de aportantes, estamos hablando Ujú. de esa cuestión. Trabajadores que se jubilan por el sistema previsional de la provincia, pero su aporte En lo la, hacen al ANSES, sí. ¿no? Esos casos que vos nombraste son puntualmente parte de esa discusión, ¿no? Ujú. En donde el gobierno no reclama, que el principal problema es que el gobierno no reclama los fondos adeudados, que en este caso no lo deben los trabajadores, Ujú. los debe el ANSES, Claro. ¿no? Este, Sí, que los trabajadores están esperando, que por ahí conversás con los muchachos que trabajan en el banco, que a veces nos escuchan acá y nos mandan algún mensajito y nos dicen, sí, pero nosotros la verdad es que nos conviene pasarnos para acá, ujú. pero ¿cuánto más tenemos que esperar? Porque seguimos ahí en la incertidumbre, ¿no? Y Entonces también se va generando entre los trabajadores mismos sí, esta sí, sí, situación de tensión. sí, sí, sí. Eh, es claro que la necesidad para los trabajadores, y hablo para todos los trabajadores, Ujú. es que no se maximalice, perdón, no es la palabra que se maximalice, que no se implemente hacia todo el mundo el régimen del ANSES, Ujú. sino que para que todo el, para que lo que tiene que suceder es que para todo el mundo exista un régimen como el que tiene la Caja Provincial. Claro. Eso es lo que nos está viendo. Porque acá lo que estamos hablando es un sistema que claramente le permite a un jubilado estar muy cerca de lo que gana un activo. Ujú. Mientras que en el sistema del ANSES estás hablando de un 60%. Y no Claro. sé si menos, ¿va? De la relación de un activo pasivo. Que eso también hace que uno diga, no, yo no me quiero jubilar todavía porque la verdad es que no podría en familia seguir sosteniendo las cosas que sostengo. Cuando jubilado voy a percibir tanto menos. Es una situación que se genera, por ejemplo, en muchas provincias. Ujú. Hablo de la cuestión educativa, ¿no? Sí, sí. Donde se avanzó con la sincronización, que es esto de ayornar las cajas provinciales al régimen del ANSES, docentes que con 70 años continúan trabajando por una necesidad Claro. Ujú. económica de poder sostener sus condiciones de vida. O sea, estas son las cuestiones que el gobierno omite pensionar, no las plantea, no las dice, porque son las que abren el ojo, digamos, y a aquellos que somos trabajadores del Estado de la provincia de Entre Ríos, pero también hay que empezar a dar estas discusiones. O ¿Y sea, Claudia Valori qué dijo de estas cosas? bueno, ella en la reunión que se tuvo, porque parte de los compañeros que estaban en la comisión se reunieron con ella planteó que entendía nuestros posicionamientos, ¿no? Sobre lo que tiene que ver con el sistema previsional, planteó a términos personales el acompañamiento y Ujú. que evidentemente hacia el interior de lo que va a ser la Federación de Jubilados tienen que dar una discusión. Porque Claro. hay un elemento muy claro acá. Eh, Digo, como para traer a la mesa sí, que sí, estamos sí, conversando también por este otro supuesto. aspecto, ¿no? Las acciones que quieren llevar adelante vulneran las condiciones económicas de los jubilados. Porque te están planteando, por ejemplo, cambiar la base de cálculo de las jubilaciones. Ujú. Tratan de crear nuevamente un discurso falaz en donde te dicen que un jubilado gana más que un activo. Se olvidan de decir parte de lo que estamos hablando, ¿no? Y de ahí tratan de argumentar por qué las jubilaciones se deben calcular del neto y no del bruto. Cuando hablamos del neto y del bruto, hablamos de un recibo de sueldo, lo comento para Sí, por favor. la audiencia, ¿no? Hablamos de que en un recibo de sueldo, el salario bruto es aquel que están todos los componentes, incluidos los descuentos. Ujú. El salario neto es el salario de bolsillo sin los descuentos, ¿no? Entonces, la discusión no es la misma, porque en ese proceso de discusión vos estás hablando de una masa monetaria mucho menor. Por supuesto. O sea, que el gobierno te plantee
que el cálculo se debe hacer sobre el neto, habla implícitamente de la intención de bajar las jubilaciones y llevarla cada vez más cerca al escenario de los porcentajes que maneja la Caja Nacional, el ANSES, ¿no? Entonces, todos estos elementos hacen claramente la necesidad de que los compañeros jubilados y la representación, nosotros hemos participado. Si hay algo que está muy bueno en el mundo de estas discusiones, es que, y más todavía en la provincia de Entre Ríos, es que todas las actividades sindicales tienen fuertes procesos democráticos hacia el interior. La caja misma tiene escenarios de elecciones. Nosotros participamos. Participamos como entidad sindical porque entendemos que hay una gran cantidad de compañeros que se referencian en nosotros aún estando jubilados, que se vuelven a reafiliar. Y así como pasa esto, tenés otra entidad que nuclea a los jubilados, que es, digamos, la Federación de Jubilados, ¿no? Y ellos deben también mirar estos procesos. Sí, claro. Porque ¿qué es lo que sucede? Suponte, un cambio de la base de cálculo implica una pérdida económica para el jubilado. Tomemos otro elemento. Si el gobierno quiere desenganchar las jubilaciones, que ya lo han expresado, esto que digo es de público conocimiento porque... Sí, absolutamente, es la cuestión de la revisión del enganche se planteó. Sí, el señor. presidente de la Caja, que, un dato, viene del ANSES, o sea, un funcionario que migra de Ciudad Autónoma a Buenos Aires, junto con nuestro gobernador, plantea esta cuestión, ¿no? De que los jubilados no tendrían que estar enganchados a las discusiones de los activos. Ese desenganche significa que la capacidad de discusión que van a tener los jubilados va a ser cero en una discusión, porque hasta habló de paritaria de jubilados. Claro. ¿Qué capacidad tiene un jubilado de poder exigir a un gobierno provincial o a un gobierno nacional? Miremos lo que pasa en Buenos Aires todos los miércoles, que es tremendo. ¿Qué capacidad tiene de dar discusión para poder sostener sus condiciones de vida? O sea, cuando hablamos, digamos, de las construcciones de relato y de lo que plantean hacer, cada uno de ellos maquillan lo que plantean, obviamente, porque eso es construcción de relato. Sin duda. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder plantear estas cuestiones, ¿no? Cuando él te habla de desenganche de las jubilaciones y te habla de paritaria de jubilados, está diciendo, ¿no? El gobierno, la Caja, se sienta a discutir con los jubilados. De manera personal casi que, ¿no? Bueno, eso ya sería, creo que el sumum de su imaginación. Pero claro, porque es como generar un corrimiento absoluto también del acompañamiento que tiene que ver con la cuestión de los jubilados en estas circunstancias. El escenario es extremadamente complejo. Obviamente que muchas de estas cosas que se plantean tienen algún tipo de resguardo. Hay algo que, y no es casual que el gobernador lo anuncie y lo quiera, la Constitución de la provincia de Entre Ríos contempla muchos de los elementos que dan sustento a estas leyes. Es una constitución que adjunta, suma elementos de defensa en lo que tiene que ver con la situación de los habitantes de la provincia, y es por eso que es un gobernador que plantea abiertamente la necesidad de ir a un proceso de reforma constitucional, porque lo viene planteando ya lo planteó. Sí, ya lo planteó varias veces. Ya lo exteriorizó, digamos, ¿no? Entonces, uno cuando mira estas cosas, uno tiene que entender que una reforma constitucional es algo mucho más complejo. Nosotros, cuando vemos la discusión, digamos, legislativa, OSER fue una discusión legislativa. Sí. ¿No? Ahora hay algunos legisladores que, por ejemplo, están también mencionando esto. Por ahí veíamos en estas horas algunos que decían, bueno, tranquilos, no es para tanto la cuestión, el 82% no se va a tocar, si esto es lo que intranquiliza. Yo leía algunas declaraciones en este sentido, pero no es solamente eso lo que intranquiliza. No. Es más, somos conscientes de que hay un borrador, si uno quiere, donde algunas cosas se han escapado de ese borrador y se han trasladado, y te hablan sobre todas estas cuestiones que estamos hablando. Claro. Edad,
el 82 mismo, que te pueden dejar el 82, pero ¿bajo qué criterios? Claro. O sea, además te dejan el 82, pero... Te lo calculan del neto. Sí. O sea, no estamos hablando de lo mismo. Absolutamente. O te agregan 10 años para poder jubilarte. Tal cual. No es poca cosa. No es poca cosa. Entonces, en ese escenario nosotros, por ejemplo, entendemos que hay un contexto de discusión legislativa sobre esto. Lo va a haber porque va a haber una presentación de un proyecto de reforma. Claramente nosotros vamos a tratar de hablar con todos los legisladores, que quizás un poco yo me estoy adelantando, ¿no? Pero entendemos que siempre ese ha sido el posicionamiento que ha tenido el ACMER. El ACMER siempre en estas situaciones lo primero que hace es, se sienta con los legisladores, le plantea las problemáticas, le plantea el posicionamiento, pero claramente estamos hablando de algo que va mucho más allá de otros procesos que hemos tenido, ¿no? Porque acá estamos hablando de la situación de aquellos que están en condiciones, me animo a decir la palabra vulnerabilidad, porque si no está quien pueda hablar por ellos, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, los legisladores tendrán que asumir la responsabilidad de sus acciones. Ya no cabe la situación de que me enfermo al momento de que se debe dar la discusión. Porque sí, hasta parece que gracioso. Justo me llamaron y me paré cuando había que votar. Es tremendo, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, y eso habla también un poco de cosas más graves que se están dando en el contexto digamos, del accionar político, no solamente de la provincia, del país. Y si nos empezamos a mirar para otros charcos, para otros lugares, ni hablar. Es generalizado. Si arriba, sí. Entonces, Gastón, nosotros te agradecemos mucho, nos hemos tomado bastante tiempo para conversar de esto porque nos parecía que era necesario ir contándole a la gente de qué se trata estos títulos que por allí aparecen en los portales de noticias y decimos, bueno, ¿qué me espera a mí? Porque también lo que me parece que es clave es decir que no es solamente si yo ya me estoy por jubilar que me va a afectar, sino que afecta para adelante, afecta para atrás. Esto ya ha pasado con lo del 19%. Entonces era necesario. Te agradecemos mucho que hayas venido. Tendremos otros tiempos para conversar, por supuesto, siempre dependiendo de la disponibilidad de ustedes, pero me parece que era necesario contarle a la gente de qué se habla, ¿eh? Sí, es muy necesario en un contexto de construcciones de relatos, traer un poco la mirada desde el otro lugar, digamos, ¿no? Porque estamos avasallados todo el tiempo con información que nos llega por diferentes lugares. Y aparte, esta praxis linda que es sentarse a hablar, que es lo que implica la radio, ¿no? Sí, sentarse a hablar entre personas, escucharnos, obviamente hacer preguntas, que es la función del periodista, pero también nos permite transmitir, ¿no? Para mí es una experiencia nueva el tema de lo radial, ¿eh? Bueno, te vamos trayendo. Arrancó hace poquito, pero claramente, digamos, es algo muy necesario. Y para aquellos que nos ven por Facebook, que esto es importantísimo, ustedes no saben qué rico que está el mate que está cebando Griselda. Vamos. Es un dato espectacular. Pero, por sobre todo, muy agradecido por el espacio que se brinda, la posibilidad de poder transmitir, que es lo más necesario, digamos. Y por supuesto habrá otros momentos para hablar. Temáticas, en estos contextos tenemos un montón. Un montón. Se viene el 2026 con mucho, ya inicia la actividad docente dentro de muy poquito, ya es tiempo de descuento, digo yo, para quienes vuelven a las aulas, así que gracias por haber venido y seguiremos conversando, ¿eh? Gastón Fernández, secretario general de ACMER Uruguay, pasó por la radio, incluso en estos tiempos.